amb la col·laboració de Nova Llibres. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'un torrent de cinema. Després de les vacances tornem amb més actualitat cinematogràfica i en el programa d'avui anem a parlar amb Concha Gómez, autora del llibre Brecha de Género en l'Audiovisual Espanyol de Tirant Ediciones. També tindrem la cartelera cinematogràfica i anem a començar el primer contingut del programa amb una xerrada amb Ángel Castillo, que és el responsable de l'agència de màrqueting al voltant de la cultura cinematogràfica Mercacine. Us recordem que ens podeu seguir en les xarxes socials de Soncom, en Facebook i Instagram, i anem a donar pas a aquesta entrevista amb Ángel Castillo, que ens parla al voltant de Mercacine. Donem pas al primer contingut d'aquest Un torrent de cinema i anem a parlar a continuació amb Ángel Castillo, que és el director de Mercacine, que és una agència de comunicació i màrqueting especialitzada en el sector del cinema i l'audiovisual i que fan una gran quantitat d'activitats i d'events per a difondre la cultura de l'audiovisual i del cinema. I li donem la benvinguda ja a Ángel Castillo. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola Santi, ¿qué tal? Buenos días. Bon dia. Doncs anem a parlar un poc, Àngel, d'aquesta iniciativa que ja porta un temps, ara ens explicaràs, però per a començar i sobretot per a la gent que no conega què és Mercacine, aquesta agència de comunicació al voltant del cinema i l'audiovisual, conta'ns un poc què és Mercacine, des de quan funciona y quiénes son sus objetivos fundamentales. Pues mira, nosotros es que somos un equipo que llevamos más de 20 años trabajando en el sector del cine, concretamente con un portal de cine que se llama labutaca.net, que en su día tuvo mucho éxito, llegó a tener 140 millones de visitantes, se acumula ya, hubo meses en los que tenía 4 millones de lectores, pero eso fue hace ya antes del boom de las redes sociales que lo cambiaron todo. Entonces, a partir de ahí, con tantos años de periodismo cinematográfico, yendo al cine, cubriendo festivales, cubriendo estrenos, decidimos que nos gustaría hacer otras cosas y hace 4 años, unos meses antes de 3 años y pico, antes de la pandemia, abrimos una agencia de comunicación y marketing en el centro de Valencia, que era Mercacine, porque queríamos hacer más, no solamente hablar de cine, sino gestionar nosotros mismos, organizar nosotros mismos actividades y eventos relacionados con la materia que más nos apasionaba. Es decir, no solamente hablar de lo que hacían otros, sino hacerlo nosotros mismos. Entonces, pues, creamos la agencia que se dedica a dar visibilidad, porque uno de los hándicaps que tiene el audiovisual valenciano, como bien sabes, Santi, es que le falta visibilidad en el resto del territorio nacional. Y entonces, en Madrid y Barcelona había muchas agencias de comunicación especializadas precisamente en el sector del cine. Y aunque sí que es cierto que en Valencia hay agencias dedicadas al mundo de la cultura, de hecho especializadas en el mundo de la cultura y que también acometen el sector del cine, no había ninguna hasta ahora que se dedicase 100% a hacer comunicación, prensa, publicidad, marketing, redes sociales, solamente, exclusivamente de cine. Entonces, pues nos lanzamos nosotros y bueno, es lo que hacemos. No solamente organizar cosas, sino también apoyar, por supuesto, a otros eventos y actividades que organizan otros compañeros del sector audiovisual valenciano o incluso de otras agencias y compañías distribuidoras de Madrid que quieren hacer cosas en Valencia. Dicho esto, aparte de hacer esas cosas para otros clientes, nosotros también organizamos, como bien sabéis, y luego si queréis nos extendemos un poquito en eso, actividades de todo tipo, tanto pequeñas como grandes, ya sea encuentros de pequeños aficionados de aficionados del cine, como también de hacer preestrenos, festivales de cine, etc. Un poquito de todo. Molt bé, Àngel. Precisament m'agradaria que parlàrem un poc del que teniu en previsió per a els pròxims mesos, perquè pràcticament totes les setmanes, bueno, pràcticament no, totes les setmanes feu alguna activitat
ja siga el club de cinema amb la projecció d'una pel·lícula en la sala de cinema i després un sopar o una xerrada al voltant d'algun tema relacionat amb el cinema, l'audiovisual, col·laboracions amb festivals, que ara després parlarem, si vols, de la col·laboració amb el Festival FICIB, el Festival Internacional de Cinema Infantil de València. Conta'ns un poc què teniu previst, si podem anunciar ja en aquest moment per a un torrent de cinema, què teniu previst en l'agenda d'aquestes activitats per als pròxims mesos, per a des d'aquest moment fins al final d'enguany. Pues mira, uno de los conceptos que tenemos nosotros es que los festivales de cine, como bien sabes, suelen ocurrir a lo largo de una semana, 10 días de forma concentrada. Sí que es verdad que luego tienen actividades paralelas, pero planteábamos como Mercacine más bien como un festival de cine continuo. Es decir, nosotros, como bien decías al principio, hacemos actividades todas las semanas, sobre todo las de los sábados. ¿Por qué esto? Pues porque aparte de hacer campañas de publicidad, prensa para distribuidoras y productoras de cine, también queríamos trabajar con el público directamente, sobre todo en uno de los pilares que trabajamos nosotros y que es el que más me gusta a mí, que es el tema de la socialización. Sobre todo, ya lo hacíamos antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia, detrás de la pandemia, me parece que es mucho más importante el tema de la socialización, de volver a encontrarnos. De hecho, los cines han caído no solamente por la guerra de las plataformas digitales, sino que han caído, digamos, que están sufriendo una crisis porque la gente ha dejado de ir, bueno, ha dejado de ir a las salas, la gente también ha dejado de ir a los restaurantes, y nos parecía importante que esa desocialización, lo que ha sucedido a lo largo de la pandemia, en la que hemos dejado de encontrarnos las personas, sobre todo en un territorio como el latino, como somos nosotros, que somos muy temperamentales, somos muy de conocernos, de contacto humano, pues echábamos de menos el tema de que la gente se reuniera para ver cine juntos, para ir al cine, para luego ir, por ejemplo, a tomarse una cervecita o cenar después de ver la película, para socializar, para hacer amistades. Entonces, sí que es verdad que las plataformas digitales, ahora que hay una guerra inmensa con el Disney Plus, el HBO, todas las series que están invirtiendo con millones de euros, están acaparando la atención tanto de los medios como de las personas. Yo creo que es importante que demos un paso para que no nos quedemos solamente el fin de semana viendo Netflix, que era una de las experiencias que más me contaban, no sé si en tu caso, Santi, cada vez más amigos que nos comentaban que se habían pasado el fin de semana viendo aquella serie, que me parece muy bien, porque cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero creo que a nivel mental, a nivel físico incluso, no es sano quedarse tanto tiempo en casa. Y de hecho les planteo, nosotros ahora tenemos un club de cine presencial con gente de Valencia, que son más de 4.000 miembros ya, unos los tenemos en Facebook, otros en Meetup, porque trabajamos mucho lo que son las redes sociales. Pero trabajar las redes sociales no como un sustituto de las relaciones personales, sino más bien buscarlo como un complemento, es decir, utilizar las redes sociales para que luego nos encontremos en persona. Al fin y al cabo, el cine es solamente una excusa para juntarnos, para hacer amistades, para congeniar con gente que es afín a nosotros, ya sea porque nos gusta el cine, la cultura, el arte, la comunicación, etcétera. Entonces, me pareció buena idea aprovechar el tema del cine para hacer quedadas, los que son los meetups, ¿no? Como llaman los americanos, los meetups, que al final son encuentros de aficionados que se juntan para ver películas, en este caso lo hacemos de estrenos, pero también hacemos, por ejemplo, proyecciones culturales entre semana. Me comentabas de aspectos, por ejemplo, con el Colegio de Arquitectos de Valencia, que son en un sitio, tienen un patio estupendo para hacer este tipo de actividades. Hicimos hace unas semanas una proyección de un clásico como de Wim Wenders, la de Cielo sobre Berlín, y es un clasicazo de los años 80, pero que bueno, que no es un estreno, pero hicimos un coloquio súper chulo. Y a partir de ahí intentaremos hacer más actividades de ese tipo. Es decir, proyecciones no solamente de estrenos y comentarlos con la gente para que ellos, después de ver la película, puedan hablar entre ellos, aportar su opinión. La experiencia es mucho mejor, desde luego. No es lo mismo ir al cine solo o ir con tu pareja o con un amigo que ir con un grupo de personas a las que también les gusta ir al cine y luego comentar la película. Mira, últimamente lo estamos juntando 40, 50 personas para el cine, 20 para la cena. Y oye, la parte social la verdad es que la más divertida. Dicho esto de corazón porque yo voy por el cine, pero sí, luego la parte social, la gente se lo pasa estupendamente. Compartiendo unos vinitos, unas cervezas y una cena, yo creo que luego la gente lo agradece. Y sobre todo me gusta comprobar que había gente que había perdido la costumbre, el hábito de ir al cine y que gracias al club que hemos hecho, pues están recuperando las ganas de salir y conocer gente e ir a las salas de cine, que buena falta hace que
que se hagan iniciativas como esta para que la gente salga de casa y vaya al cine. En cuanto a más largo plazo, pues como bien comentabas, tenemos dentro de nada del 30 de septiembre al 7 de octubre, tenemos la nueva edición, la octava edición del Festival de Cine Infantil de Valencia, el FICIP, que precisamente está orientado para estimular, para impulsar, para fomentar lo que es el amor por el cine entre los más jóvenes, que yo creo que ganarse las nuevas generaciones es muy importante. Molt bé, Àngel. Tu que estàs en contacte amb la gent propietària de les sales de cinema, perquè feu les preestrenes, etc., podries contar-nos quina és la situació d'aquesta gent? És a dir, com està vivint tota aquesta transformació que des de ja fa uns quants anys s'està produint en quant a la manera de veure el cinema i l'audiovisual? Quina és la situació de les sales de cinema a Valencia? Tú que estás en contacto amb aquestes personas. Pues sí que es verdad que estoy en contacto y suelo tener reuniones incluso con los directores, con los gerentes de los cines. Hace poco hicimos una presentación también en los cines MN4, que vino el director Dani de la Orden y el actor Carlos Santos, que tiene un Goya. Y hicimos la presentación del test, una comedia española que está funcionando muy bien en taquilla, y hablaba con el propietario y el gestor de los cines MN4, y hace unos días tuve una reunión también con el propietario de los cines ABC Park, y las conclusiones son las mismas. Es una situación muy complicada. De hecho, no hace falta estar dentro del sector del cine para verlo. Yo creo que cualquiera de nosotros, cuando vamos al cine, sobre todo entre semana, vemos salas vacías. Es una pena, porque antes ocurría eso cuando ibas al cine, por ejemplo, a las primeras sesiones de la tarde, de las 4, las 5, incluso las 6, entre semana. Pero ahora verlo de forma continua, incluso ver salas no vacías, pero con bastante poco público, incluso en fines de semana, yo creo que cualquier espectador se da cuenta de que los cines están pasando por una situación complicada. No es... A ver, dentro de la crisis económica que estamos sufriendo y dentro del boom de las plataformas digitales, que es una nueva experiencia, yo lo entiendo, la gente ahora mismo por 8 o 9 euros, que es lo que te puede costar la suscripción a un Netflix, a un Disney Plus, etcétera, tiene un abasto ingente de películas gratis en casa. Pero yo creo que la experiencia de ir a disfrutar una película en una sala, yo creo que es una experiencia inmersiva que no es comparable. Son otro tipo de experiencias distintas. Y ver una película en una sala oscura, una sala gigante, con una pantalla gigante, técnicamente envidiable. De hecho, por ejemplo, el otro día, este fin de semana, fuimos a ver la de Viaje al Paraíso, que es una película que han protagonizado Julia Roberts y George Clooney. No es que sea una maravilla, ¿vale? Pero está ambientada en Bali, ¿vale? Entonces, no solamente por el guión de la película fue, y de hecho lo comentaba la propia gente después de salir del cine, la experiencia. No todos podemos permitirnos ir de vacaciones a Bali, pero la experiencia de pagar por una entrada de cine, tener la experiencia de ver esa maravilla de paisajes en una pantalla gigante, yo creo que es un modo de escapismo que en casa no podemos tenerlo. Y sí, definitivamente los cines están pasando por una situación muy complicada, pero precisamente por eso hay que adaptarse. Nosotros decimos siempre, la conclusión es la siguiente: los cines han pasado por muchas crisis, la radio, el vídeo, la piratería, y los cines siguen estando ahí. Es decir, incluso uno de los argumentos que expreso cuando hablo con compañeros del sector es que si los cines no existieran, habría que inventarlos. Es decir, tú imagínate un mundo en el que no existieran las salas de cine y cada vez la gente más consumiésemos plataformas digitales, viendo series, viendo películas en pantallas cada vez más grandes. Primero los móviles, luego los iPads, luego en las pantallas cada vez más grandes que tenemos en casa. Pues en algún momento derivaría en que alguien dijese: oye, se me ha ocurrido la idea de por qué no juntarnos mucha gente para ver una película en una pantalla súper gigante y después de esa experiencia hacer un coloquio. Pues inventaríamos los cines. Pues digo, quiero decir que con esto que los cines no van a desaparecer, pues esperemos al menos que no. Sí que es verdad que va a haber una reconversión. Y esto ocurre en todos los sectores, tanto en el cine como en el cultural, como en todas las industrias. Hay reconversiones cuando la tecnología va creando nuevas disponibilidades. Ahora mismo es el boom de la novedad, pero las plataformas, y de hecho ya hay muchos expertos comentándolo, que va a haber un pinchazo de las plataformas porque no pueden crecer indefinidamente. Los cines van a seguir estando ahí cuando las plataformas pinchen o dejen de crecer indefinidamente, como ya está pasando con algunas redes sociales. Entonces, es un momento complicado, pero es un momento para reinventarse, por ejemplo, con actividades como las nuestras. Y de hecho,
yo creo que ya lo estáis notando los periodistas culturales, porque cada vez os llegan más notas de prensa, ¿verdad?, de preestrenos, coloquios. Es decir, el sector del cine se está movilizando cada vez más. Los actores, directores, productoras están viendo que tienen que mover más sus películas y acercarse más al público. Antes era algo puntual que viniera a Valencia, a lo mejor algún director o algún actor a presentar una película, y ahora es recurrente. Prácticamente cada semana viene, no solamente a Valencia, sino también Bilbao, San Sebastián, Sevilla. Es decir, ya no se mueven solamente en Madrid y Barcelona, sino que están viendo que para que las películas triunfen en las salas de cine tienen que movilizarse mucho más. Esa implicación por parte del sector del cine, más otras actividades que yo creo que tenemos que estar incentivando de valores añadidos. Es decir, que cuando vamos al cine la experiencia no debería ser: toma, paga tu entrada, entra al cine, compra tus palomitas y vete. Yo creo que eso ya ha pasado. Como siga habiendo cines que solamente generen esa experiencia en los espectadores, son esos cines los que van a cerrar. Los cines, yo creo que ahora, como ha sucedido, por ejemplo, en el sector de las librerías, que se han reinventado, se han reconvertido en espacios de ocio y cultura, de eventos. Antes las librerías era ir, comprar un libro y irte. Que podíamos tirarnos a lo mejor 1 hora, 2 horas eligiendo, perfecto, era lo habitual entre los que nos gusta comprar libros. Pero ahora vas a una librería y constantemente ves que están organizando clubes de lectura, coloquios, presentaciones. En el cine tiene que pasar exactamente lo mismo. Tienen que, yo creo, es mi opinión, para sobrevivir a esta etapa y seguir no solamente existiendo, sino incluso creciendo cuando pasa este boom de las plataformas, tiene que haber una reconversión de los cines en lugares de encuentro social. Y no solamente porque los cines lo necesitan. Yo creo que también el público, los espectadores, los cinéfilos, necesitamos ese lugar de reencuentro. Por ejemplo, ¿no te acuerdas que hace unos años, prácticamente más de una década, empezaron a cerrar los videoclubs? Los videoclubs eran un lugar maravilloso para compartir la cinefilia. Y tú bajabas y te podías pasar un buen rato hablando de películas con el vendedor, con otros vecinos de barrio que te encontrabas en el videoclub. Era una experiencia inmersiva en la que tú bajabas y hablabas de cine con otras personas. Y no solamente porque comprabas o alquilabas la película, sino porque te gustaba bajar, mirarla, socializar, darte un paseo. En el cine yo creo que ocurre exactamente lo mismo. Esos espacios, porque por ejemplo cuando vemos una película en plataformas digitales, la has visto y pasas a la siguiente, el zapping, vamos, multiplicado por 1000. Pero la experiencia de verte una película con otras personas y comentarla, yo creo que es mucho mejor. I los cines jo crec que tienen que seguir existiendo para eso. Sí, de fet, Àngel, i això és una reflexió, probablement el que n'hi hagi tanta quantitat de plataformes digitals per a veure audiovisual i siga com tan emparagós, podríem dir, en un moment donat, provoca un efecte de reacció per a recuperar aquest tipus de reunions, de rituals, al cap i a la fi, al voltant del fet de veure audiovisual, perquè, com tu dius, efectivament, mai serà el mateix veure una pel·lícula a casa que juntar-se amb més gent i fer aquest ritual de veure la pel·lícula, de parlar, de socialitzar, com tu estàs dient. Claro. I és un factor diferencial que probablement el fet de que n'hi hagi tanta oferta digital ara mateix per a veure pel·lícules o sèries en casa provoca un efecte de reacció per a recuperar aquesta altra manera de veure cinema y audiovisual. Claro. Me parece perfecto, porque de hecho, por el boom de las redes sociales y las plataformas, yo creo que nos estamos digitalizando como personas, el contacto humano se está perdiendo. Si ya estábamos perdiendo con el boom de las tecnologías, tanto las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, yo creo que no solamente por el tema del cine, es que como sociedad yo creo que no es bueno que nos comuniquemos solamente con pantallas digitales. Y sí que es verdad que, por ejemplo, para entrevistas como estas es decir, que es algo muy bueno las plataformas digitales, las redes sociales, la comunicación digital, porque facilita comunicaciones, por ejemplo, como esta entrevista. Pero no podemos fundamentar el contacto humano y perderlo solamente porque nos relacionemos a través de las pantallas. Yo creo que, y bueno, lo que comentamos siempre, tú ves a grupos de adolescentes que van a un restaurante y están en lugar de estar hablando entre ellos, están con el móvil. Yo creo que hay que hacer un poco de educación en todo ese aspecto y que volvamos a recuperar el contacto humano, ya sea porque vayamos a un club de lectura, porque vayamos a un museo, porque vayamos a una exposición, porque vayamos a un cine
o porque vayamos a cualquier espacio cultural donde podamos hablar con los demás y comunicarnos cara a cara. Yo creo que es muy importante y cualquier iniciativa, la organice Mercacine o la organice quien quiera, es necesario apoyarla para que vayamos cambiando esa inercia que yo creo que no es buena para nadie. M'agradaria, Àngel, en aquest punt, abans, al principi de la conversa, parlaves de la butaca, que és un portal a internet per a llegir sobre cinema, per a informar-se sobre cinema. M'agradaria que, de manera sintètica, perquè la història de labutaca.net és una història molt llarga, però m'agradaria que ens parlares un poc de l'evolució d'aquest portal, que també en el seu moment va ser pioner. M'agradaria que feres com un repàs de la trayectoria de la butaca y también que ens parlares de la situación actual d'aquest portal, labutaca.net. Pues mira, te lo voy a hacer resumido porque sí que es verdad que podría dar para horas de charla, pero de eso hay gente que me bromea y me dice que tendría que escribir un libro. Bueno, lo dejaremos para más adelante. Labutaca.net nació en enero del 1999, cuando de hecho, fíjate, Google surgió a finales del 98, Twitter y Facebook surgieron muchos años después, es decir, que fuimos pioneros, es verdad, y no es por echarme flores, pero fue hace ya 23 años, parece que el tiempo pasa demasiado rápido, Santi. Fuimos un portal pionero no solamente en España, sino en el mundo entero en revista digital que hablaba solamente de cine. Es decir, Labutaca.net era una revista, surgió como, la idea era hacer como una especie de fotogramas o Cinemanía o cualquiera de las revistas que conocemos en papel de toda la vida, hacer lo mismo pero en internet. Entonces fue una de las primeras páginas, revistas digitales sobre la temática cinematográfica en español, en internet, en todo el mundo. ¿Qué pasa? Que al ser pioneros e intentar hacer un trabajo de calidad, enseguida los lectores empezaron a llegar como agua de mayo y la verdad es que creció muy rápido, llegó a tener 4 millones de lectores al mes y la verdad es que fue una época gloriosa que la recuerdo con mucho cariño. Luego empezaron a desembarcar en internet las grandes plataformas, gente con millones, nosotros éramos un pequeño medio independiente. Llegó el boom de las redes sociales, entonces se creó una tormenta perfecta que al llegar la crisis financiera del 2008 empezó a hacernos mucho daño y luego ya en el 2013 tuvimos que cerrar porque teníamos una oficina, es decir, que queríamos hacerlo como si fuéramos una revista súper profesional, de hecho éramos una empresa, tenía un equipo de 8 personas con nómina, que eso dentro del mundo de la cultura ya sabes lo complicado que es, sobre todo dentro de lo que es la prensa digital. Y la verdad es que durante una época lo pasábamos, fue una experiencia muy, muy bonita, pero tuvimos que cerrar la oficina en la anterior crisis y aún así la revista ha seguido funcionando. Solo que es verdad que ahora con el proyecto de Mercacine estamos dedicando todo el tiempo que tenemos a este nuevo proyecto y labutaca.net, aunque ahora mismo puedes entrar y sigue estando online, se puede visitar, verás que hace mucho tiempo que no la actualizamos. Eso no quita que volvamos a actualizarla. De hecho, mi pronóstico es que para octubre, como muy tarde, volveremos a publicar contenidos, no con la asiduidad que hacíamos antes, porque al principio publicábamos tanto como Fotogramas y Cinemanía y otras revistas todas juntas al mes en contenidos. Y es verdad que tuvo una difusión muy importante. De hecho, hacíamos campañas de publicidad para prácticamente todas las distribuidoras importantes de cine. Pero fíjate lo que es curioso, que aquí en Valencia nos conocían prácticamente sobre todo en Madrid, Barcelona, en España y en el mundo entero. Teníamos entradas desde más de 150 países, pero en Valencia era uno de los sitios, paradójicamente, donde más nos conocían, ¿no? Aquí, digamos que el apartado digital, yo de hecho le decía a la gente que trabajaba en internet y la gente decía, bueno, eso como hobby, ¿no? Pero es un trabajo serio, ¿no? Un trabajo en esto. Pero luego llegó la crisis y tal, y tuvimos que cerrarlo y publicar menos cosas, hubo que reducir. Teníamos un equipo de críticos especializados con sus nóminas, trabajando en exclusiva para la revista, y eso hubo que ir, por desgracia, ir cerrándolo. Y sigue estando online y volveremos a darle caña un día de esto. Pero bueno, seguimos teniendo, ahora mismo no son cifras, tener más de 40.000 seguidores en redes sociales, sumando Facebook, Twitter y tal, pero bueno, sobre todo porque ahora mismo hay una competición bestial en Instagram y estas redes donde si no tienes 10.000, no tienes 100.000, no tienes 1 millón, no eres nadie, ¿sabes? Han cambiado mucho las tornas.
Antes la gente visitaba las páginas digitales, los blogs, y ahora ha cambiado mucho lo que es ahora la gente se informa sobre todo en Facebook y en Instagram. Però seguimos ahí, Santi, volveremos. Molt bé, Àngel. Ja per acomiadar la entrevista, m'agradaria que ens digueres a tota la gent que s'està veient, si hi ha un torrent de cinema, on podem informar-nos, on es pot informar la gent de totes les activitats que aneu a fer des de ja, des de Mercacine. On podem trobar aquesta informació per acudir als events i al club de cinema, al sopar de cinema, a les xerrades, etc. ¿Cómo puede la gente informarse de las actividades? Pues dentro de poco nosotros teníamos la web, por supuesto, de Mercacine la teníamos operativa, pero ahora mismo está en reconstrucción. Sin embargo, pues como comentábamos antes, utilizamos las plataformas digitales, las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos incluso en Meetup, que es una red especializada precisamente en actividades para la gente que quiere quedar, para hacer todo tipo de cosas. Y nos pueden encontrar sobre todo en Facebook. En Facebook tenemos dos páginas, una corporativa, que es la de la agencia, y luego también tenemos un grupo, los famosos grupos, en este caso Mercacine, eventos y actividades de cine. Entonces nos pueden encontrar ahí en Facebook y ver el calendario de actividades que tenemos. Y luego en Meetup también, que es una plataforma que es muy conocida, que es precisamente, como te comentaba, para gente que quiere ir presencialmente a actividades, nos pueden encontrar porque tenemos también un canal que es Mercacine. Si nos buscan en cualquier canal de las redes sociales como Mercacine, nos van a encontrar enseguida. Y además tenemos, por supuesto, una newsletter que enviamos por correo electrónico. Molt bé, Àngel. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona en el programa. Una abraçada molt gran i moltíssima sort i enhorabona també per la iniciativa de Mercacine. Muchas gracias a ti, Santi, a Víctor y a todos los que hacéis el programa, que yo les deseo la mejor de las suertes en este mundo de la comunicación, sobre todo en Valencia, que sabemos que es muy complicado, tanto más como el de los cines, pero el que la vocación nos puede mucho y la verdad es que disfrutamos mucho, tanto vosotros en vuestro caso haciendo entrevistas, porque yo también he estado ahí, y en mi caso también que llaméis para preguntar sobre lo que hacemos. Muchísimas gracias, Santi. Gràcies, Àngel. Acomiadem Àngel Castillo, hem parlat de Mercacine, aquesta agència de màrqueting al voltant de la cultura de l'audiovisual i del cinema, i continuem en el programa i a continuació anem a parlar amb Concha Gómez al voltant del seu llibre, un llibre col·lectiu anomenat Bretxa de Género en el cinema espanyol. Continuem en un torrent de cinema i ara anem a parlar amb Concha Gómez, que és la responsable, l'editora del llibre Brecha de Género en l'audiovisual espanyol, análisis de la situación de la mujer en la industria de la ficción cinematográfica y televisiva, el documental, la animación y las narrativas transmedia. Anem a parlar a continuació amb Concha Gómez, que la tenim per videocridada. El llibre és un llibre col·lectiu, es va presentar abans de l'estiu a la Filmoteca, así a Valencia, y bueno, pues le damos la bienvenida y las gracias a Concha Gómez. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Concha, hay que decir primero de todo que es profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid, ¿verdad? Seguro, sí, así es. Y autora de diferentes libros y estudios de forma particular sobre la situación de la mujer en la industria cinematográfica española, y entiendo, Concha, que como consecuencia de esta investigación que llevas haciendo sobre la situación de la mujer en la industria, pues llega este volumen colectivo, este libro que tú has coordinado, que tú editas con diferentes autores y autoras como Sara Albert Sarrat, Susana de la Sierra, Mario de la Torre, Carlos Heredero, etcétera. Y si te parece, vamos a empezar a hablar un poco del libro, que es muy interesante, es un estudio muy completo sobre la situación de la mujer en la industria, también con un carácter retrospectivo, porque haces memoria también de tradicionalmente cómo ha sido la situación de la mujer en la industria, la situación actual. Y para empezar, Concha, me gustaría preguntarte que, en qué términos consideras que la expresión techo de cristal, que ahora nos explicarás también qué significa, ¿cómo piensas que se podría aplicar al ámbito de la industria del audiovisual y concretamente al caso de la industria del audiovisual en España, que es por donde va tu estudio, obviamente?
Sí, bueno, este trabajo es el producto de muchos años de investigación que arrancaron en torno a la primera década del siglo XXI y a la hora de investigar una se empieza a dar cuenta que realmente hay muy pocos datos, muy pocos estudios, muy pocas investigaciones sobre cuál ha sido el papel de la mujer dentro de la industria audiovisual. Bueno, es un ámbito que exactamente igual que sucede en otras áreas de la cultura o de la industria o de la economía o de la judicatura, en el caso del audiovisual también es así, es decir, la falta de estudios. Es importante y era importante empezar a hacer una serie de análisis que pusieran en valor el trabajo que habían realizado las mujeres hasta el siglo XXI y sobre todo las nuevas generaciones que estaban intentando abrirse paso para precisamente poner en valor un trabajo y toda una legión de mujeres que de una forma muy invisible han estado trabajando y vienen trabajando en el audiovisual y han tenido menos oportunidades. La expresión techo de cristal, por la que me preguntas, que bueno, se acuñó ya en los años 70 y comienzos de los 80, lo que viene a reflejar son las dificultades que normalmente tienen las mujeres en distintos campos para ascender o para progresar verticalmente en su mundo profesional y laboral. Esto, como digo, en el audiovisual ha sido muy notorio en las distintas áreas de producción y de creación, tanto en áreas sobre todo muy técnicas como siempre han estado muy masculinizadas, pero también en otras áreas artísticas y creativas. Y la mujer siempre ha tenido un papel bastante secundario y bastante relegado. En la historia, la verdad es que los libros apenas recogían el trabajo de algunas pioneras y en general, cuando uno empieza a investigar, se da cuenta de que realmente las que han podido, las que pudieron desarrollar su tarea profesional fueron o borradas o invisibilizadas o ninguneadas. Entonces, era importante y es importante porque este libro no agota el tema ni muchísimo menos, es una primera aproximación, era importante empezar a trabajar en este sentido porque es necesario recuperar toda esa parte histórica y por otro lado poner en negro sobre blanco cuál es la situación actual. Las cosas han cambiado mucho, afortunadamente, aunque todavía estamos muy lejos de alcanzar la deseada paridad en el campo del audiovisual. Vamos a hablar, Concha, de una cuestión que tratas en tu libro y es un poco la correlación que existe entre la situación, digamos, en las aulas, en los estudios de carácter audiovisual, donde hay una presencia cada vez mayor de las mujeres y al mismo tiempo la presencia de las mujeres en el ámbito de la industria. ¿Qué correlaciones o qué asociaciones se podrían establecer en la actualidad entre la cantidad de alumnas, digamos, de mujeres que estudian audiovisuales y después su posibilidad de dedicarse profesionalmente al audiovisual en el ámbito de la industria? Bueno, hay que partir de la base de que las facultades de comunicación se generalizan en toda España a partir de finales de los años 80 y sobre todo en la década de los 90 del siglo pasado. Hasta ese momento, salvo alguna escuela puntual, como existió la Escuela Oficial de Cinematografía, no había espacios donde las mujeres ni los hombres pudieran aprender los distintos oficios del cine. Con la generalización de las facultades de comunicación empiezan a llegar mujeres a estudiar esta especialidad y luego, sobre todo, también la incorporación y la puesta en marcha de las escuelas oficiales de cinematografía, tanto de la ESCAC en Barcelona como de la ECAM en Madrid a mediados de los años 90, dan un impulso a lo que son este tipo de enseñanzas. Con esto lo que quiero decir es que es a partir de ese momento, es decir, finales del siglo XX, cuando la mujer se empieza a llenar en las aulas para estudiar comunicación audiovisual.
Y por lo tanto, tendremos que esperar un poco, por eso es a comienzos del siglo XXI, a partir de la primera década, cuando empezamos a observar que, por un lado, hay cada vez más mujeres estudiando comunicación audiovisual o las distintas especialidades del cine en las escuelas empiezan a llenar las aulas, pero también se observa, es decir, estamos en torno a un 60% de alumnado femenino. Se observa en esas primeras décadas del siglo XXI que, de la misma manera que hay tantas alumnas en las escuelas o en las facultades, luego la realidad laboral nos refleja esos datos. Entonces en fin, en las primeras investigaciones nos dábamos cuenta de que era como un agujero negro, donde van a parar todas esas mujeres que han estado cursando sus estudios de comunicación audiovisual y que luego no se las ve, ¿no? Bueno, pues en general o derivadas a otros trabajos o a otro ámbito laboral o ocultadas en las bases más bajas de la escala laboral y profesional. Entonces, la lucha y el trabajo ha sido y está siendo porque todas esas mujeres que adquieren una formación puedan ir subiendo en el escalafón y puedan tener capacidad de desempeñar trabajos que sean posible liderando equipos, siendo jefes de área o teniendo responsabilidades en el ámbito técnico o creativo o productivo. Pero esta evolución se ha notado, se está empezando a notar pues, desde la segunda década del siglo XXI. A partir de 2010, 2015, cuesta mucho trabajo, pero poco a poco está empezando a haber un núcleo y un número más nutrido de mujeres que alcanzan un estatus profesional más interesante y con más responsabilidad. Vamos a hablar, Concha, de otra cuestión que también tratas en tu libro, que por cierto lo edita la editorial Tirán, que es una editorial de Valencia. Hablemos del tema de las ayudas públicas desde la perspectiva de género y también dentro del marco, digamos, de la ley, por decirlo de alguna manera. Me gustaría saber tu valoración, pues, por ejemplo, de la Ley 55/2007 del cine y también de la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que es de 2005. Entonces, me gustaría que tratásemos un poco estas tres cuestiones, ¿no? Ayudas públicas desde el punto de vista de género y estas dos leyes relativamente recientes, cómo afectan, obviamente, a esta cuestión de la brecha de género. Bueno, la legislación es fundamental en cualquier país, en España y en cualquier país europeo, es fundamental para que pueda impulsarse un sector económico, y el audiovisual es un sector fundamental desde un punto de vista no solo económico y productivo, sino también porque es el que crea todo el imaginario social de un país, ¿no? Es muy importante que las leyes apuesten por la igualdad, y desde luego hasta que no llega la ley de 2007 esto no se había producido anteriormente. La ley de cine de 2007 lo que hace en un principio y sin todavía en los inicios tener demasiados resultados, es apostar por la igualdad y sobre todo por trabajar en favor de que haya menos desequilibrios de género entre los distintos sectores que conforman el quehacer de una película o de una serie de televisión. Pero lógicamente, el marco de una ley no solo es la que responde o la que ayuda a tener unos resultados beneficiosos. Las órdenes ministeriales que después se han ido desarrollando han sido las que han ido cada vez puliendo e intentando perfeccionar más para poder alcanzar, o por lo menos para poder disminuir un poco esa desigualdad. Con esto se ha llegado a que, por ejemplo, en las últimas órdenes, en las ayudas selectivas
y en las ayudas generales se haya establecido que un 35% del presupuesto que da anualmente el Estado español para producción audiovisual esté destinado a las mujeres y vaya dirigido a las mujeres. Esa es una fórmula que intenta paliar esas desigualdades y, sobre todo, animar a los inversores a respaldar películas dirigidas, producidas, escritas, etcétera, por las mujeres. También dentro de las ayudas selectivas se ha generado un sistema de puntos que otorga mayor puntuación cuando un proyecto está dirigido por una mujer, producido por una mujer, guionizado, aunque aquí puede existir, estar compartido con un hombre, o con dirección de fotografía, o con sonido, o con música, composición musical. Todo eso se premia con una serie de puntos y hace que las cuantías ayuden a impulsar proyectos. Esto, obviamente, ha sido y está consiguiendo que en los últimos años hayamos visto una serie de obras cinematográficas impulsadas por mujeres que han tenido un cierto éxito y una cierta relevancia. Son los casos de Pilar Palomero, de Carla Simón, etcétera, etcétera. Son medidas que para algunas personas resultan polémicas, porque esto de la discriminación positiva siempre resulta un tema a debatir y algunos sectores de la profesión o sectores sociales consideran que no es del todo justo. Pero bien es cierto que también hay otras opiniones en las que se dice y se cree, ¿no? Y yo apuesto por ello, que mientras que exista la desigualdad tiene que haber una serie de medidas positivas y una serie de apoyos desde el Estado. En el momento en que se alcance el 50-50 y que todo sea mucho más equitativo y que veamos que la producción de cine y de televisión, de series, etcétera, está equilibrada, pues entonces se podrán retirar esas ayudas específicas a las mujeres. Porque querrá decirse ya que la sociedad ha entrado en una dinámica y la industria ha entrado en una dinámica en que hombres y mujeres tienen las mismas posibilidades productivas. Con respecto a las medidas que promueve tanto Europa, la Comisión Europea como UNESCO, no, son medidas que son absolutamente necesarias porque incluir a las mujeres es demostrar y sobre todo apostar por la diversidad cultural. Es decir, el hecho anómalo que existía hasta hace muy poco tiempo y todavía sigue existiendo de que las mujeres no puedan aportar su visión del mundo o no puedan tener una proyección profesional equitativa y justa, limita mucho la diversidad de contenidos, la diversidad de géneros, la diversidad de perspectivas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, todas estas medidas van encaminadas a intentar paliar un problema que venimos arrastrando desde hace muchas décadas. Vamos a hablar, Concha, también un poco haciendo retrospectiva, un poco de historia, porque también en este libro que has coordinado de brecha de género se hace referencia a, digamos, pioneras, mujeres que en altos cargos de responsabilidad en el ámbito de la producción audiovisual pues han tenido importancia desde los orígenes del cine. Me gustaría que nos hablases un poco de algunos de estos referentes como Elena Cortesina, como Rosario Pi o como Ana Mariscal. Háblanos un poco de estos referentes, de otros que también aparecen en el libro y al hilo de esto de cómo ha tratado a estas mujeres, digamos, la historiografía tradicional, si se les ha reconocido o no y en qué punto, digamos, en cuanto al reconocimiento está hoy en día la labor de estas mujeres pioneras. Bueno, queda mucho por hacer. Vamos, hay todo un largo recorrido y un camino por explorar para sacar a la luz y visibilizar el trabajo que realizaron muchas mujeres en el audiovisual, concretamente y sobre todo en el cine, porque durante las 6 primeras décadas del siglo XX no existía la televisión y por lo tanto hay mucho trabajo por hacer.
Es verdad que en muchos ámbitos el desarrollo de las mujeres fue imposible porque las áreas estaban absolutamente masculinizadas y no se contemplaba por nada del mundo que una mujer pudiera ser técnico de sonido o que una mujer fuera técnico de efectos especiales o que una mujer fuera no sé, compositora musical, ¿no? Que la primera que llega realmente y que obtiene un Goya, por ejemplo, no es hasta 1996 y es la única mujer, Eva Gancedo, que tiene un Goya por composición musical hasta precisamente el año 21, hasta 2021, que vuelve otra vez una mujer a obtener ese Goya, ese galardón. Es decir, que hay áreas donde realmente la mujer no hay mucho que explorar porque no tenía camino ni tenía posibilidades profesionales y laborales. Hay otros caminos, otras áreas, sin embargo, que sí que tuvieron alguna incidencia en las mujeres, pequeña y pocas, siempre secundarias y siempre muy tapadas por la historia, aunque desde los inicios del cine, sobre todo durante los años 30 y antes de que comenzara la guerra civil, había algunas mujeres, como el caso a mí me parece particularmente interesante, el caso de Rosario Pi, que fue una mujer que combinó distintas facetas, le gustaba el guión, pero también le gustaba la interpretación, pero sobre todo tuvo una importancia relativamente significativa en la producción. Y fue una mujer que montó, con muchas dificultades económicas, pero montó una productora en los años 30, comienzos de los años 30, y con una visión muy interesante, porque apostó por trabajos de cineastas que entonces estaban empezando o que estaban teniendo éxito, como el caso de Benito Perojo. Pero, claro, la guerra civil, el franquismo, la represión, etcétera, hace que muchas de estas mujeres desaparezcan completamente del mapa de la producción. En muchos casos se exilian, como el caso de Margarita Alexander, etcétera. Y en otros casos, como por ejemplo el caso de Rosario Pi, que también se exilia, ¿no? Bueno, son ejemplos de las dificultades que tenían las mujeres, no solo desde un punto de vista industrial, sino también histórico, ¿no? Y donde el franquismo, desde luego, limitó y cercenó completamente el trabajo de algunas mujeres. Me habías preguntado por alguna otra de las históricas que ahora mismo se me ha ido de la cabeza. ¿Qué más? Bueno, te he citado Elena Cortesina, Rosario Pi, de la que ya has hablado, Ana Mariscal. Ana Mariscal, bueno, claro, es una mujer que también montó su propia productora cinematográfica, pero que, bueno, lo que tuvo que hacer fue invertir todo lo que iba ganando como actriz, una actriz además muy considerada dentro de la historia del franquismo y del cine de los años 40 en adelante, y que todo lo que ganaba como actriz lo invertía en sus películas, con el fin de poder dirigir sus propias obras, porque no había capital ni había productor masculino que impulsara sus trabajos. Es decir, que todas ellas, de hecho, bueno, en un dato, por ejemplo, que reflejo en el libro, por ejemplo, se hizo un estudio en todo el siglo XX de las mujeres que ocupaban importantes cargos, por así decirlo, o estaban trabajando en la producción, y el estudio que realizaron en 2009 Mirito Torreiro y Esteban Riambau, y frente a 1000 hombres productores, solo hubo 30 mujeres a lo largo de todo el siglo XX, desde que comienza el cine hasta finales del siglo XX, solo 30 mujeres que trabajaron en producción, como productoras, con sus propias empresas o como jefas de producción. Pero no es hasta finales de los años 80, 90, cuando no empieza a haber realmente mujeres que sí que están apostando por montar sus propias empresas e intentar pelear para lograr financiación, poder levantar los proyectos, etc. Es decir, que efectivamente
la historia ha ocultado en muchas ocasiones el trabajo que hicieron algunas mujeres con dificultades, porque eran mundos muy masculinizados y el mundo de la producción también era un sector, y todavía sigue siéndolo, que remite fundamentalmente a los hombres, ¿no? Y al hilo de esta cuestión, Concha, ¿crees que las nuevas generaciones de cineastas, como tú dices, que en el ámbito de la producción, también de la dirección, a partir de los años 90 empiezan a proliferar de forma más masiva, más habitual, por así decirlo, ¿crees que han reconocido o han citado un poco la herencia de estas pioneras? ¿Se puede establecer desde tu punto de vista algún tipo de relación entre estas nuevas generaciones de cineastas y estas pioneras de las que hemos hablado? Bueno, ahora es cuando se está empezando a visibilizar y a estudiar. Hay que tener en cuenta que los planes de estudio que se desarrollan en las facultades de comunicación o en las escuelas de cine y los temarios que se incluyen apenas contienen referencias al trabajo de las mujeres. Entre otras cuestiones porque ni los propios historiadores reconocen el trabajo realizado, ni lo ponen en valor los historiadores del siglo XX, ni lo ponen en valor, ni se cuestionan por qué hay tan pocas mujeres o visibilizan el trabajo. La presencia de la mujer ha sido muy minoritaria en el audiovisual, pero es que encima la que existía era prácticamente oculta. Entonces, era difícil que las mujeres conocieran a otros referentes, precisamente porque no había una difusión, por supuesto, no en los medios de comunicación, que esto no interesaba para nada, pero tampoco en los planes de estudio, ni en las facultades, ni en las escuelas. Poco a poco se han ido haciendo estudios académicos en las universidades, se está empezando a tener cada vez más presencia en los medios de comunicación, algunos se interesan por este tema y poco a poco, además, también hay algunas profesoras y profesores en las universidades que están incorporando a sus temarios la normalización de hablar de las mujeres que existían en el campo de la producción, del guión, de la dirección, ¿no? Siempre hemos conocido los trabajos de algunas directoras, Pilar Miró, Cecilia Bartolomé, Josefina Molina, etcétera, etcétera, que son los referentes que han tenido las directoras actuales, ¿no? Pero en otros campos y en otras áreas esa invisibilidad se ha dado con mayor fuerza y con mayor presencia. En tu libro, Concha, en Brecha de Género, si no me equivoco, en un capítulo que escribe Bárbara Zecchi, se habla de diferentes etapas, entre ellas pues, el inconsciente genérico, la concienciación, la sororidad internacional, conceptos como genealogía, ginocine, que bueno, pues, ponen en relación, digamos, el trabajo de las mujeres en la industria y cómo a las mujeres se las ha representado tradicionalmente dentro, digamos, de las producciones cinematográficas, ¿no? A mí me gustaría que hablásemos un poco también de estas correlaciones, ¿no? De cómo, bueno, pues las mujeres también intentan, pues digamos, acabar con todos estos estereotipos que generalmente se dan en la industria del cine de cómo se ve a las mujeres, ¿no? Sobre todo en el ámbito pues, de industrias, digamos, como más estandarizadas, como en Hollywood, donde tradicionalmente por la mujer ha estado ceñida a unos estereotipos siempre desde la mirada masculina, ¿no? Entonces, me gustaría que hablásemos un poco de esto. Bueno, Bárbara Zecchi en el libro hace un trabajo muy interesante que parte del año 2000 y llega hasta 2020,
Ella es una estudiosa, es catedrática en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, es catedrática de comunicación audiovisual y además ha estudiado mucho nuestro cine. Y generalmente se había ocupado de etapas anteriores, de etapas más históricas, y en este lo que hace es un poco un análisis de cómo la mujer dentro de la industria cinematográfica también ha ido un poco evolucionando, ¿no? En esa conciencia hacia planteamientos más feministas o más reivindicativos o más igualitarios. Obviamente, ella lo que viene a explicar es que había algunas generaciones pasadas en que no había esa conciencia tan arraigada, ¿no? Es decir, las mujeres hacían un esfuerzo por querer integrarse dentro de la dirección cinematográfica, pero sin ánimo de buscar precisamente o necesariamente o obligatoriamente una mirada feminista, una reivindicación feminista, etc. Con los años esto ha ido un poco evolucionando y aunque cada mujer tiene un planteamiento diferente, por supuesto, dentro de la industria, pues sí que es cierto que lo que hay en la actualidad es un compromiso mayor y sobre todo una colaboración mucho más, que es yo creo que lo más importante, entre las propias mujeres. La industria del cine y del audiovisual en general está llena de estereotipos y como tú decías antes, no solo ha sido en Hollywood, sino aquí también en España. Y tradicionalmente se pensaba que la mujer pues, no era capaz de asumir esos roles que estaban destinados a los hombres. Primero se consideraba porque había una incapacidad para liderar equipos humanos. En segundo lugar, también se pensaba que la mujer no tenía fortaleza física, por ejemplo, a la hora de cuando se planteaban si las mujeres eran capaces o no de dirigir el departamento de fotografía de una película o de una serie. En tercer lugar, se consideraba también que las mujeres no tenían resistencia psicológica a la fuerza que imprime un rodaje de una serie o de una película, ¿no? Bueno, estos estereotipos se han derrumbado por completo y desde luego se ha demostrado que las mujeres tienen, y ahora mismo hay generaciones actuales de mujeres que están capacitadas profesionalmente con una capacitación profesional muy elevada y muy buena y que además demuestran que tienen esa capacidad para liderar equipos, esa capacidad para asumir los retos tan insospechados que se pueden plantear en un rodaje, ¿no? Entonces, es evidente que ahora en las últimas décadas hemos percibido cómo las mujeres se han ido cada vez ayudando y comprometiendo más el trabajo de cada una de ellas, ¿no? Y entonces ya no hay tanto un trabajo más aislado, más independiente, sino que realmente hay una comprensión, una colaboración, un entendimiento, una implicación y que eso está dando importantes frutos, ¿no? Y que las mujeres se ayudan entre sí y hay un caldo de cultivo muy importante en ese terreno, ¿no? Entre otras cosas, porque el ámbito todavía sigue siendo muy negativo en algunos terrenos. Es decir, a la mujer todavía se le sigue negando importantes presupuestos para dirigir películas o dirigir series, porque no se les confían en películas, no se confía en géneros que realmente requieran de grandes medios técnicos y artísticos, y parece que la mujer siempre tiene que caminar o tiene que desarrollar su talento creativo en películas o en series mucho más pequeñas, más intimistas, etcétera, ¿no? Entonces, las cosas han ido evolucionando y digamos que hay una toma de conciencia por parte de las mujeres para avanzar en este terreno e intentar conseguir que esos estereotipos cada vez se derrumben más y cada vez haya más confianza, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Vamos a ir terminando la charla, Concha, y a mí, para terminar, me gustaría preguntarte si estás actualmente con alguna investigación relacionada con este tema de estudio
cómo es la situación de la mujer en la industria, un poco en qué estás trabajando ahora. Pues sí, estoy trabajando en un proyecto, vamos, en dos proyectos de investigación que además tienen relación entre sí y ha sido casual. Yo formo parte del grupo de investigación de la Universidad de Barcelona que dirige José Enrique Monterde, que estamos involucrados desde hace ya un tiempo y a punto de sacar un libro en el pensamiento cinematográfico en España, es decir, una reflexión sobre cómo se analizaba, se veía, se contemplaba, se estudiaba, se proyectaba el cine desde sus inicios hasta los años 60. A mí me ha correspondido, como os podéis imaginar, la parte de las mujeres, ¿no? Entonces, por un lado, estoy estudiando y escribiendo una investigación sobre las mujeres que escribieron crítica y sobre mujeres que hicieron información sobre cine en los medios de comunicación en España, tanto diarios nacionales como en revistas especializadas. Y por otro lado, y casualmente, esto por eso digo, cada año celebramos en el Festival de Valladolid, en la Seminci, un encuentro de mujeres que se viene celebrando desde 2016 y que cada edición se circunscribe a la problemática de las mujeres del audiovisual en un sector determinado. Este año, casualmente, pues se ha destinado, está enfocado a analizar el papel de las mujeres en la crítica cinematográfica actual. Con lo cual voy a tener un recorrido completo, ¿no? La parte histórica y, por otro lado, los retos, las incertidumbres, las dificultades y cómo se está desarrollando en la actualidad la crítica cinematográfica por parte de las mujeres, tanto en los diarios como en los medios audiovisuales, etc. Pues Concha, te agradecemos mucho esta charla, esta conversación sobre brecha de género en el audiovisual español, este volumen que has editado y que publica Tirant, la editorial que es de aquí de Valencia. De verdad, muchísimas gracias y seguiremos al tanto de estas nuevas investigaciones que estás haciendo. Muchísimas gracias, Concha, por este rato. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por estar en este tiempo con vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Concha. Doncs continuem en un torrent de cinema i després de parlar amb Concha Gómez sobre el llibre Brecha de Género en l'audiovisual espanyol, anem a la cartellera d'aquest programa. Després de parlar amb Concha Gómez sobre brecha de gènere en l'audiovisual espanyol, anem amb la part final del programa i en aquest cas amb les recomanacions de la cartellera cinematogràfica. Tenim 3 recomanacions fonamentalment. En primer lloc, el pròxim dimecres 28 de setembre a les 8:15 de la vesprada es preestrena al Cines Babel de València Black is Belcha, segona part, Ainhoa, amb l'assistència del seu director, Fermín Muguruza, que presentarà la pel·lícula i tindrà un col·loqui amb el públic després de la projecció. Es tracta de la segona part d'aquesta saga, Black is Belcha, i l'acció es situa 20 anys després. Recordem aquest dimecres 28 de setembre a les 8:15 en els Cines Babel, Black is Belcha, segona part, Ainhoa. I després també tenim un cicle de musicals amb la temàtica queer com a element central en Rivendell Resto Bar. Des del divendres, vas començar el passat divendres 9 de setembre i s'extendrà fins al dia 25 de setembre. Teniu tota la programació d'aquest cicle de cinema queer en les xarxes socials de Rivendell Resto Bar, que és l'encarregat d'organitzar aquest cicle de cinema musical queer. I després també torna la programació regular de la Filmoteca de l'Institut Valencià de Cultura en la sala de l'edifici Rialto i vos recomanem un parell de pel·lícules, un parell de projeccions. Per una banda, es reprèn el cicle dedicat a les dones directores del període mut, a les pioneres del cinema mut, i en aquest cas podrem veure el dia 20 de setembre i el dia 24
de setembre la pel·lícula Back to God's Country de David Hadford, una pel·lícula de l'any 1919, i en el cas de la projecció del dia 20 a les 6 de la vesprada, a banda estarà presentada per Núria Castellote, que la varen tindre així al programa, en el primer programa d'un torrent de cinema. Ella és tècnica de programació de la Filmoteca. I després també, dintre de les projeccions de la Filmoteca de l'Institut Valencià de Cultura, tenim la projecció de Al otro lado del viento, aquesta pel·lícula que es va terminar l'any 2018. És una pel·lícula d'Orson Welles, que en el seu moment va deixar per acabar i que recentment es va poder terminar. Aquesta pel·lícula d'Orson Welles, The Other Side of the Wind, que es podrà veure el pròxim dia 22 de setembre a les 6 de la vesprada. I, a banda, es tracta d'una projecció presentada i amb col·loqui posterior a càrrec d'Antonio Lastra, que és doctor en filosofia i president de la Torre del Virrey, Instituto de Estudios Culturales Avanzados. També estarà en l'acte José Antonio Hurtado, al que també van entrevistar en un torrent de cinema, que és el cap de programació de la Filmoteca de l'Institut Valencià de Cultura. Doncs aquestes són les recomanacions de la cartellera per als pròxims dies. Ens acomiadem en un torrent de cinema. Vos donem les gràcies per estar ahí i pel vostre suport i vos recordem que es podeu seguir tota la informació, tota l'actualitat d'un torrent de cinema a les xarxes socials de Soncom, tant a Facebook com a Instagram, i el programa el teniu al nostre canal de YouTube i també a iVoox. Moltíssimes gràcies i fins al pròxim programa d'un torrent de cinema. Amb la col·laboració de Nova Llibres.